Bueno, señores, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muy buenas tardes con todas las personas que nos acompañan esta tarde. Espero poder llevar un buen panel y estoy seguro que así será porque me acompaña un excelente grupo de presentadores con quienes tendremos una conversación acerca de metodologías de trabajo ágil al servicio del mercado de capitales. Recuerden, pueden hacer preguntas a través de la plataforma Slido. Ojalá tengamos tiempo para poder revisar al menos un par de ellas, pero encantados de poder absolverlas y estaremos en contacto con el equipo de Latinex al respecto más adelante. Mientras me voy poniendo cómodo y espero que el reloj se active, ese reloj que nos estresa muchísimo, los que nos toca a veces estar aquí. Como les mencionaba, creo que acá estamos todos muy contentos. Me acompaña, ya mencionamos, a Laura Sacristán, directora comercial de América Latina para Latinoamérica de Bolsas y Mercados Españoles. Yolanda Gil, gerente de Value Delivery Office, la Bolsa de Valores de Colombia y también líder de la oficina de proyectos en Nuam Exchange, la nueva bolsa regional. Pedro Gurrola, jefe de investigaciones de World Federation of Exchanges. En este encuentro queríamos cubrir una gran cantidad de temas, pese a que el tiempo es corto. Viendo entre los diferentes grupos de trabajo, una de las inquietudes que siempre teníamos era no solamente quedarnos en hechos, productos, facts, ¿no? Tendencias. Ustedes realmente son los expertos en los mercados de capitales. Y yo quería, digamos, desde el punto de vista de una bolsa de valores, tal vez plantear un tema un poco más aplicado. Fue un reto que nos pusimos desde las diferentes mesas de trabajo y así fue como salió este tópico. No es un tópico, como comprenderán, de calificaciones crediticias, colocaciones, no necesariamente es tecnológico como vamos a conversar, exclusivamente tecnológico, pero sí es algo que podemos aplicar y creo que podemos aplicar en diferentes partes de nuestras funciones. En mi caso, en mi experiencia, es una experiencia relativamente no tan cercana al mundo de tecnología, pero es un tema que evidentemente escucho que tiene muchísimo valor, como muchos de nosotros, ¿no? Y a veces lo escuchamos un poquito más de lejos y a veces lo encasillamos y no lo entendemos, o pensamos que lo entendemos, lo cual a veces es peor, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo mismo me puse el reto, ¿no? De tratar de entender este mecanismo, esta metodología, de la cual yo también estoy en un proceso de descubrimiento y conversando con muchos de nuestros colegas en la federación, encontrábamos algo parecido, ¿no? Entonces dijimos, apliquemos algo un poquito más del día a día tal vez, pero que tiene muchísimo poder. Cuando uno comienza a leer esto y ve el incremento de la productividad es realmente fascinante. Los cambios de cultura, ¿no? El impacto que puede llegar a tener, creo que es muy interesante y creemos que es valioso traer esto para no solamente las bolsas, miembros de la FIAP, sino también para nuestros stakeholders, en la medida que esto está revolucionando mucho nuestra industria. Nada, nuestro mercado, como saben, avanza a una velocidad cada vez más rápida y son cada vez además más los frentes que debemos atender. Metodologías como la metodología ágil nos ofrecen un enfoque nuevo, un enfoque de respuesta rápida y que promete pues seguir creciendo la productividad y la innovación. Yo hasta aquí voy a estar disertando y ahora pasamos realmente a los protagonistas. Yo quisiera tal vez empezar con una primera pregunta para ti, Yolanda, y es que nos describas en tus palabras muy rápidamente lo que significa la agilidad, entendida como metodologías ágiles. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes para todos. Un gusto estar aquí con ustedes en Ciudad de Panamá. Saludos a nuestros amigos de Latinoamérica que nos acompañan en la tarde de hoy. Cuando hablamos de agilidad, yo creo que lo más importante es ir a las bases, ir a la esencia, a lo que es el corazón de la agilidad. Y en realidad es una forma de trabajar donde se viven 4 principios. Colaborar, es decir, equipos que tienen la capacidad de tener confianza para interactuar y conectarse con un propósito. El segundo pilar es poder entregar de manera frecuente, iterativa, incremental. El tercer elemento es capacidad de reflexionar, poder hacer una pausa, revisar qué he hecho bien y qué puedo hacer mejor.
Y un cuarto elemento es cómo puedo mejorar, cuáles son esas pequeñas mejoras que marcan la diferencia. Entonces, cuando hablamos de metodologías ágiles, muchos nos vamos a implementar Scrum, Safe, Kanban. En realidad es vivir 4 principios: colaborar, entregar, reflexionar y mejorar. Y una pregunta, Yolanda, bueno, dos preguntitas en ese sentido, ¿no? Una es, se habla mucho de empoderamiento. ¿Cómo enmarcas el empoderamiento en estas definiciones? ¿Cómo enfatizas el empoderamiento en estas definiciones? Súper, gracias por la pregunta, Miguel Ángel. Sobre todo en el principio de colaboración, para realmente vivir una dinámica de trabajo distinta, es necesario vivir el empoderamiento por parte de los líderes, pero también la autogestión por parte de los equipos de trabajo. Y muchas veces se piensa que el empoderamiento es un elemento binario. O tomo todas las decisiones o delego todo y se vuelve un caos. Y no, creo que aquí lo importante es establecer acuerdos con el equipo y definir qué decisiones toma el equipo 100%, qué decisiones se toman en conjunto entre el líder y el equipo de trabajo y qué decisiones son 100% del líder. Entonces, en la medida que establecemos un rayado de cancha claro, se puede vivir un empoderamiento de verdad en los equipos. Y la segunda pregunta un poquito era, mencionabas Scrum, Kanban, ¿no? Y a veces pues no es la primera vez que desde muchos de nuestras funciones, labores, escuchamos estas nuevas palabras. Y no se preocupen, vamos a ir profundizando los temas, pero ¿qué tanto esto es una moda? ¿Qué tanto es una tendencia secular de largo plazo? Ya lleva 30 años esto de alguna manera, pero hoy día se vuelve un poquito más vox populi. Sí, sin lugar a dudas, agilidad es un vehículo para llegar a la estrategia. O sea, agilidad no es la estrategia per se, es el apalancador para conseguir esos resultados. Y sobre todo en esta industria como la nuestra, la industria bursátil y financiera, que está en constante transformación, con competencia, con muchos cambios, unos usuarios que son digitales, que quieren vivir nuevas experiencias, mayores ofertas de productos, de criptoactivos. Ante este contexto tan retador, lo que se está planteando son estrategias donde el cliente esté en el centro, Customer Centricity. Y justamente para poder implementar esas estrategias de Customer Centricity, la agilidad es la que se te vuelve el apalancador para efectivamente poder entregar valor. Entonces, creo que ahí se genera una conexión entre una forma de trabajar y cómo se une con el propósito de la compañía. Perfecto, entendido, Yolanda. Pero claro, el cliente como centro de la compañía podríamos hablarlo en muchas industrias, en todas, de hecho, pienso yo. Yendo hacia nuestra industria, hacia lo que son el mercado de capitales, y esta es una pregunta que me gustaría hacerte a ti, Pedro, y tal vez también a ti, Laura, ¿no? ¿Cómo va el rol de agilidad, Pedro, más allá de software? ¿Cómo conectamos esta metodología de trabajo en los mercados financieros y de capitales? Yo te puedo responder esa pregunta desde la perspectiva de la investigación en los mercados financieros, porque es lo que yo hago. La investigación propiamente sigue los mismos mecanismos que investigación en cualquier otra disciplina y está constituida por elementos que son muy similares ya o incorporan de alguna manera los principios de tecnologías ágiles a los que ha aludido Yolanda. Cuando se hace una investigación, pues se parte de una hipótesis, una pregunta, se va y se revisa la literatura existente para asegurarse que uno no está respondiendo a una pregunta que ya ha sido resuelta. Después se buscan los datos, se comienza un análisis y puede ocurrir que el resultado de ese análisis te obligue a regresar al principio y revisar tus hipótesis y empezar otra vez de nuevo a hacer los ajustes necesarios. Y es un proceso que hacen los académicos constantemente. El método científico. Así funciona. Y esto es algo que aparece ahora en estas metodologías como un principio de flexibilidad en replantear los objetivos y tener esa capacidad de absorber la incertidumbre o las incógnitas como parte de tu trabajo. Una cosa que yo encuentro que es particularmente valiosa para la investigación en finanzas y que eso sí es muy útil desde la perspectiva que Yolanda plantea de las tecnologías ágiles, es los entregables. Porque uno de los problemas que yo enfrento, y me imagino que las personas que hacen investigación también, es la diferencia de los tiempos. Una investigación muchas veces es muy larga en el tiempo para los calendarios y los ritmos
de los reguladores, por ejemplo. Ah. O sea, hacer una investigación en finanzas requiere, para ser robusta, que se invierta tiempo. Y en cambio, el calendario, por ejemplo, de un regulador o de las necesidades de la industria es diferente. Entonces, ¿cómo ajustar esto? Les pongo un ejemplo siempre que es muy típico. Después de la gran crisis financiera, cuando se hizo todo este nuevo marco regulatorio de EMIR, muchas de las regulaciones que aparecen ahí se hicieron al vuelo, con muy poco respaldo empírico. Claro, porque estaban presionados políticamente y por la situación financiera en que había que sacar una regulación rápidamente y no había tiempo de hacer el análisis que se requería. ¿Cómo se resuelve esto en términos de las tecnologías ágiles? Pues una manera de resolver esto es ser capaz de crear entregables que no tengas que depender de llegar al final del proceso para entregar un resultado final, sino que puedas descomponer tu proyecto en entregables que a lo largo del tiempo te vayan permitiendo tener impacto sin tener que esperar hasta que se ultime el último resultado de tu proyecto. No es fácil, pero es algo, por ejemplo, que intentamos mucho cuando se tiene un proyecto de investigación, poder separar aquellas partes que son entregables más rápidamente y que pueden tener un impacto inmediato necesario porque quizá estamos tratando de influir al regulador en algún sentido, porque la industria requiere de esos resultados en el corto plazo y ser capaz de dejar otros objetivos de investigación a más largo plazo. Perfecto, Pedro. Y Laura, hablábamos preparando el panel de los múltiples espacios en la industria financiera, mercado de capitales que tú veías en el método de agilidad, prácticamente en muchas dimensiones, pero saliendo de la investigación económica y financiera en nuestra industria, ¿tú cómo lo observas, cómo lo aproximas? ¿Cuáles son los espacios? Pues la verdad es que el método ágil no es un pensamiento mágico, ¿no? Vamos a decirlo así. Es verdad que en la industria financiera tenemos las reguladores, ¿no? Al final no podemos ir tan rápidos con los métodos ágiles como podríamos ir, ¿no? Y luego hay otra pata muy importante en la industria financiera y efectivamente nos está afectando a las infraestructuras del mercado, pero en el sentido positivo, y es la innovación, ¿no? Al final estas metodologías ágiles lo que hacen es generar innovación o tratar de generarla, ¿no? Entonces yo creo que hay como que tratar de equilibrar esa cultura del run the business, del cumplir con el regulador, pero también el transfer de business, ¿no? Porque eso nos va a llevar a crecer, a dar mejores soluciones a nuestros clientes y más adecuadas. Y luego una parte muy importante es la cultura, ¿no? Cuando tú estás sujeto a una regulación muy exhaustiva y tú estás diciendo a los equipos de producto o a los equipos de IT o incluso a los equipos comerciales que tienen que adoptar tecnologías ágiles, innovar, pensar, design thinking, y te retrasa el regulador de alguna manera, ¿no? Porque estamos viendo que los tiempos toman su tiempo, tienen también que garantizar pues, en los mercados financieros la seguridad, tienen que medir los riesgos. Esos equipos a veces se frustran, ¿no? Entonces, tenemos como que hacer un reset y volver a decir esto es bueno, la innovación nos está llevando adelante en los mercados financieros, esto crea PIB, esto crea riqueza y de alguna manera tratar de meter esa cultura otra vez en esos equipos, ¿no? Entonces, para mí, los retos serían poner al cliente en el centro con la regulación, colaborar con los reguladores porque ellos también están innovando junto a nosotros y nosotros les tenemos que explicar a ellos cómo lo están viendo a la vez nuestros clientes, ¿no? En BME solemos decir que las infraestructuras de mercado tenemos la suerte de tener los mejores clientes del mundo porque tenemos toda la industria financiera y además también todas las emisoras y todos los sectores económicos, ¿no? Entonces, esa colaboración, esa innovación y ese run de business y transfer de business para mí es el gran reto en la industria financiera. Y se mencionaba, digamos, en esa aplicación, si es que esto realmente era una práctica, digamos, que podía hacerse con toda la información disponible. En algún momento incluso mencionabas algunos retos, Pedro, ¿no? Y ahora pensando en la industria financiera, claro, tenemos reguladores, tenemos acciones, mencionabas que a veces hay regulaciones que tal vez salen muy rápido, ¿no? Entonces tienes un elemento de incertidumbre natural, sea por la actividad regulatoria, por la coyuntura del mercado, ¿no? O sea, no tienes toda la información completa. Desde el punto de vista de investigación, ¿cómo
cómo afecta la metodología ágil, esa incertidumbre. No sé acá, Pedro, y si quieren complementar acá Yolanda y Laura. Bueno, yo creo que las tecnologías ágiles son particularmente interesantes cuando hay incertidumbre, porque la idea es que tú puedas reajustar tu proyecto a medida que avanzas cuando nueva información aparece o cuando cierta incertidumbre se resuelve y no te encuentres encasillado en una línea definida de antemano, sino que tengas la flexibilidad de variar y ajustarte dependiendo de cómo va resolviendo la situación. Ahora, esto nuevamente es algo con lo que se vive en la investigación normalmente, es parte, los que hacen investigación saben que se elabora una pregunta sin realmente saber la respuesta y esperando que cierta intuición nos lleve a la resolución correcta o al camino correcto, pero sin ninguna certeza. Puede ser que, y ocurre muchas veces, que después de meses de análisis y estudios se encuentre uno en un callejón sin salida y tengas que aceptar que tu intuición inicial no era correcta. Eso es parte de lo que es un proyecto y mientras más flexible sea tu aproximación, más ventajas tendrás enfrentando esas incertidumbres. Sería más, de hecho es mejor porque como tienes algunos entregables parciales, puedes ir adaptando y tienes ese foco en el cliente, pues de alguna manera es un proceso menos rígido y más flexible que tal vez otras metodologías, ¿no? Entonces creo que es interesante. No sé si quieran complementar aquí algo, pasamos con la siguiente pregunta. ¿No? Perfecto. Pues claro, uno escucha y se va entusiasmando, ¿no? Y comienza a pues, volverse pues, el fanático del ágil, ¿no? Y ahora quiere aplicar ágil en todos los aspectos. ¿Se puede aplicar eso? ¿Es aplicable? Yo pienso, por ejemplo, ¿no? En la actividad comercial, pues a mí me llama el cliente y yo lo tengo que atender, ¿no? Y me olvido de metodologías y esto, ¿no? Y estoy siendo customer centric, ¿no? ¿Es la metodología ágil aplicable en todo? ¿O hay espacios, matices? No sé, Laura, Yolanda, si quieran elaborar al respecto. ¿Laura? Sí, yo creo que, o sea, decíamos que la industria financiera es muy tradicional, entonces a veces cuando el negocio funciona, pues no se necesita innovar en ciertas áreas, ¿no? Pero en otras sí vemos la necesidad de innovar. Entonces ahí sí aplicar esas metodologías ágiles y sobre todo involucrar al cliente, porque el cliente es el que nos va a decir qué necesita, ¿no? Muchas veces se piensa antes en el cómo, ¿no? Que en el qué. En el por qué, El por qué. ¿no? Y en el qué, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está la clave para decir esto se necesita una metodología ágil, aquí podemos innovar, aquí podemos poner una célula de agilidad, pero a lo mejor lo que ya tenemos establecido, lo que funciona, porque no vamos a olvidar que en los mercados financieros pues tenemos unos procesos desde hace muchos años, ¿no? Y eso funciona y son unas garantías. Pero por otra parte pues tenemos unos mercados financieros que evolucionan muy rápido, con unas tecnologías muy disruptivas y que hay que probar y adaptar, ¿no? Entonces yo creo que esas dos velocidades, la esencia es tratar de encontrar un equilibrio sostenible ahí. Perfecto. Te diría, Miguel Ángel, que si bien implementar marcos ágiles se vive sobre todo en las áreas de innovación, de producto y de tecnología, ahí está como la esencia. Esto es un tema que se puede escalar a toda la organización y lo más importante es vivir el mindset ágil. El mindset de adaptación, el mindset de crecimiento, el mindset donde abrazamos el cambio, el mindset donde efectivamente podemos implementar cambios y adaptarnos como organización. Entonces te diría que si bien la naturaleza tiende a formar equipos de trabajo muy de tecnología producto, la invitación es a que se viva en toda la organización a nivel de un pensamiento adaptativo. Perfecto. Pedro. Sí, y otro elemento que no hemos mencionado es también el problema de los silos. El problema de que en muchos proyectos operan con silos aislados y eso no ayuda a la comunicación y al desarrollo del proyecto. Una cuestión que hemos observado es que muchas veces lo que es la negociación, la gente que trabaja en liquidación, la gente que trabaja en compensación, no viven todo el proceso como un conjunto, sino viven solo inmersos en la particular área donde trabajan.
Una de las razones en las que la WFI ha introducido un certificado en infraestructuras de mercado es porque precisamente observábamos que hay muchos casos en los cuales es importante que alguien que está trabajando en liquidación, por ejemplo, en un proyecto de liquidación, tenga conciencia o entienda todo el valor toda agregado. la cadena de valor, no nada más su particular área de trabajo. Entonces, ofrecer enseñanza para que puedan, digamos, comprender todas las complejidades a lo largo de la cadena de valor es importante para romper esta estructura de silos que muchas veces impide el desarrollo de los proyectos. Y está muy en línea con algo que mencionabas al inicio, Yolanda, ¿no? Que era el tema de cultura, de comunicación, ¿no? Que te facilita estas metodologías. Y hablabas del mindset hace unos segundos, hace unos minutos. ¿Cuáles son las competencias claves que deben construirse en una organización? Porque esto pues no llega como las tablas de la ley, las adoptas tan fácilmente, ¿no? Bueno, incluso las tablas de la ley son difíciles, ¿no? Pero tienen cierto grado de dificultad, por eso existen los santos. Pero, ¿cuáles son esos elementos que tú ves como competencias para desarrollar? Pensando no solamente en los líderes, sino también en los colaboradores, que yo creo que es bien importante, porque después quiero ir a hablar de las tensiones. Entonces, quisiera primero la parte bonita, ¿no? Glamorosa, que es las competencias, y esto creo que se me cayó. Perfecto, buenísimo. Cuando implementamos agilidad, por lo general estamos en un proceso de transformación. Los procesos de transformación requieren cambios y esos cambios implican incorporar nuevos comportamientos. A nivel de los líderes, ese pensamiento adaptativo, entender qué quiere mi cliente, cómo puedo ofrecer soluciones que efectivamente conecten con lo que necesita ese usuario, tener la capacidad de ajustarme a lo que está ocurriendo en ese contexto y en ese mercado es un elemento fundamental. Hay otro elemento y es el empoderamiento, lo que estábamos hablando anteriormente, el poder tener conversaciones con el equipo y acordar qué decisiones toma el líder y qué decisiones tiene el equipo de manera autónoma y soltar el micromanagement, que quizás en Latinoamérica eso es un tema cultural que nos cuesta muchísimo. Y te diría que hay un elemento adicional y que se trabaja mucho en la guía de Scrum en la última versión y es el liderazgo servicial. Es decir, que nosotros como líderes lo que somos es habilitadores de equipos, somos habilitadores para que las personas puedan entregar ese resultado. ¿Y cómo somos habilitadores? Resolviendo los problemas, porque muchas veces el equipo se enfrenta a situaciones que ya no puede resolver y es allí donde el líder aporta y ayuda a resolver esos obstáculos. Un líder que genera el contexto adecuado para que la gente se forme, se capacite y pueda generar la mejor capacidad de entrega de resultados. Entonces, esto a nivel de líderes. Ahora, a nivel de equipos de trabajo, vivir la autogestión es fundamental. Equipos que puedan avanzar, planear, ejecutar, resolver por ellos mismos, entregar resultados, es un elemento clave. La transparencia. En los equipos cuesta muchísimo reconocer el error. En BBC, por ejemplo, hicimos una actividad el año pasado que se llama Rápido aprendo el error. Y lo que hicimos fue una jornada donde los diferentes proyectos presentaban un error que habían cometido, pero lo más importante, el aprendizaje que había quedado de ese ejercicio. Entonces, el promover esa transparencia ayuda a que el equipo se dé cuenta que todos somos humanos, nos equivocamos, pero lo más importante, aprendemos de ese error. Y quizás en los equipos el otro elemento clave, que se conecten con la estrategia, que identifiquen que no estamos pegando ladrillos, estamos construyendo catedrales. Y en la medida que los equipos se conectan con el porqué y el propósito, creo que generamos muchos mejores resultados en las entregas de valor. Muchísimas gracias, Yolanda. Y yendo tal vez a lo que es la adopción de esta cultura, ¿no? de estos cambios en comportamiento, de este liderazgo servicial, ¿no? de este empoderamiento también, como mencionaba, de los colaboradores. También surgen tensiones, ¿no? Leíamos preparando el panel que, según una encuesta que se había hecho al Scrum Alliance, con más de 400.000 miembros, más del 70% había reportado algún tipo de tensión en sus organizaciones al momento de desplegar estas metodologías. Yo quería ir contigo, Laura, ¿no? Y un poquito comentarnos al respecto del papel de la cultura, de cómo esto, digamos, reducir esas tensiones al momento de desplegar estas formas de trabajo en las organizaciones, dada tu experiencia pues, en BME.
Pues para nosotros, para Bolsa y Mercados Españoles, por ejemplo, hemos recorrido un camino, yo creo, importante, ¿no? Y ha sido la integración con SIX, ¿no? Esa integración pues, supuso una tensión importante porque además fue en la pandemia, ¿no? Con lo cual, pues, para los equipos fue un reto muy grande, ¿no? Eso, al final, ¿cómo se resuelve cuando hay tensiones? En los equipos ágiles siempre hay un coach, ¿no? Al final les tiene que dar soporte, les tiene que dar visión, les tiene que dar propósito, ¿no? Cuando hay un propósito en la organización y en esos proyectos es cuando el equipo se levanta, ¿no? Las tecnologías también ágiles te dicen que fracasar es progresar hacia adelante. Y, por ejemplo, en Europa pues tenemos muy inculcado el concepto de culpa, ¿no? Y cuando gestionamos equipos y hay un error, a veces los equipos se autoflagelan, ¿no? Pero no, porque nos ha servido para aprender algo y para caminar hacia adelante. Pero hay veces que en esos equipos hay personalidades que lo ven como un fracaso. Entonces tú tienes que modelar y tratarles de enseñar el propósito, el progreso y otra cosa muy importante en las metodologías ágiles es la medición. O sea, cuando los equipos ven resultados, medición, KPIs, estoy avanzando, eso es fundamental. Eso quita la frustración y al final puedes felicitar a la gente y celebrar los éxitos, ¿no? Que es otro punto muy importante. No, interesante, un liderazgo constructivo y un buen accountability, ¿no? Yendo ya tal vez a algunos ejemplos de soluciones o servicios que hayan salido desde BME SIX, tal vez nos puedas compartir algunos ejemplos donde has aplicado estas metodologías, sus retos, para que nos compartas con la audiencia. Claro, claro que sí. Un proyecto muy bonito que tuvimos en BME y que precisamente en el corazón llevaba la innovación que se está dando ahora también en las infraestructuras de mercado y en la industria financiera con el blockchain fue crear un bono digital hecho totalmente en tecnología blockchain, con el smart contract y dinero tokenizado y depositado en el CSD español con tecnología puntera. Eso, ¿cómo lo hicimos? Pues lo hicimos colaborando con el regulador, por supuesto, y luego también involucrando a nuestros clientes e incluso a un banco multilateral que todos conocen aquí, que es el BID, ¿no? Yo creo que esa experiencia fue muy buena. Nos mostró cómo se eficientan procesos. No fue fácil porque estábamos en el terreno de la innovación, estábamos a muchas bandas y queríamos sacar el proyecto rápido, pero al final lo sacamos en tiempo y lo sacamos de manera segura. Al final lo que estamos haciendo en los equipos de BME es alrededor de la innovación. También podemos decir que hicimos un marketplace que además estuvo en el sandbox español. Y si nos vamos un poquito más a la parte de SIX, ahí la tecnología se usa mucho, sobre todo en la parte bancaria. Tenemos una unidad de servicios bancarios que emite tarjetas de crédito, que mejora la usabilidad de las mismas. Ahí los equipos lo que hacen son paneles con los clientes. Sus clientes, evidentemente, son los bancos o los miembros de mercado, que a su vez tienen clientes retail, con lo cual tienen que adecuarse a 2 ciclos de innovaciones o de mejoras en las funcionalidades, ¿no? Les ha funcionado muy bien, están muy contentos, hacen las entregas, cumplen con los ciclos del Scrum. Entonces, la verdad es que eso ha sido una experiencia muy bonita. La han compartido con toda la compañía. ¿Con los propios clientes? Con los propios clientes. Hacen paneles mensuales, semanales, dependiendo de los ciclos que tengan las entregas y les funciona muy bien. Y eso lo que hacemos en SIX y BME es compartirlo en el blog de la compañía, con lo cual esa cultura ágil, esas experiencias van calando, ¿no? Y eso es lo que me parece más interesante a nivel de tecnología y de combinación con las metodologías ágiles que últimamente estamos haciendo en BME y en SIX. No, fascinante, realmente transformativo. Y en el caso de la Bolsa de Valores de Colombia, Yolanda, si tienes algunos ejemplos que nos puedas compartir de lo que, cómo se ha materializado la adopción de esta metodología. Súper, muchas gracias. Efectivamente ha sido un proceso de evolución y de maduración. Lo arrancamos en el 2020, creo que plena pandemia, creo que nos cambió la vida a todos y decidimos iniciar con un piloto de un producto que se llama Pagarés, capacitar a los equipos y empezar a utilizar método Scrum. La oficina de proyectos hacia final de ese año
se transformó de una oficina de PMO clásica a una oficina de Value Delivery Office, y donde el objetivo principal es poder fomentar esas entregas en los equipos de trabajo. Luego, en el 2021, implementamos un marco de trabajo que se llama OKRs. Creo que es muy práctico, muy utilizado en Silicon Valley y que ayuda muchísimo a conectar propósito con ejecución. Lo implementamos en todo el portafolio de proyectos y creo que dio una dinámica muy interesante. Y empezamos a definir como las bases de un escalado, de cómo llevamos la agilidad a un siguiente nivel y que no solamente sea a nivel de proyectos. Y empezamos a definir lo que se llama las unidades de producto o unidades de negocio. Es decir, cómo un equipo se organiza de una manera matricial para atender el producto end-to-end para esa experiencia de usuario. Entonces, ese fue un tema bien importante y ahí definimos como unos primeros pilares. Y ya en el 2022 empezamos con una transición de pasar de metodologías de proyecto a vivir o implementar lo que se llama la agilidad a nivel de value stream o de unidades de negocio. Entonces, el 22 fue un año como de mezcla entre producto y proyectos. Y ya en el 2023 estamos ya como en ese paso adicional de tratar de implementar la agilidad a nivel de esas unidades de negocio, y allí dentro de las unidades es donde están los proyectos. Nos preparamos para lo que es la integración regional y a definir cómo vamos a vivir justamente esa agilidad en esas unidades de negocio en nuestra entidad integrada. No, muy interesante, Yolanda, y de hecho esto es algo que además dentro de la integración regional también vivimos en el día a día de la Bolsa de Santiago. Creo que es algo que va a complementar, va a enriquecer y de hecho va a volverse un estándar dentro de la organización y creo que estaremos atentos a traer muchas soluciones al mercado al respecto. Disculpen por la autopublicidad, pero... Pedro, en tu caso, ¿cómo vives esta adopción en algunos ejemplos en la WF? Bueno, como ya digo, en el terreno de la investigación, muchos de estos principios son parte ya de lo que es el estándar de procesos de investigación, el hecho de tener entregables más o menos a un tiempo corto para que puedas escalar el proyecto, la iteración, no tener de principio un objetivo fijo, sino poder tener la flexibilidad de alterar y ajustar tus mecanismos dependiendo de cómo va evolucionando el proyecto. Pero en el caso de un ejemplo particular, yo creo que lo que más cercano a mí está con respecto a estas tecnologías es este desajuste entre el tiempo que te lleva a hacer un proyecto de investigación, que muchas veces es más de un año, y la necesidad de ajustarte a tiempos mucho más cortos de entrega. Una de las soluciones que hemos encontrado ha sido buscar la manera de que cada proyecto de investigación tenga entregables que sean en sí mismos autocontenidos y válidos. Por ejemplo, cuando se hace una investigación, pues una primera etapa es revisar la literatura que hay, la literatura académica que hay al respecto. Y uno puede entonces pensar que un primer entregable va a ser precisamente esa revisión de la literatura y que tiene en sí mismo una utilidad y tiene la ventaja de que no tienes que esperar hasta que todo el proyecto esté desarrollado para poder presentar esto, ya sea a los miembros de la federación o publicarlo como un reporte aislado. En nuestro caso, esa ha sido una solución para resolver este desajuste entre los tiempos de la investigación y los tiempos de entrega que requiere la industria. Fantástico, Pedro. Y bueno, no todo es color de rosas. Estoy seguro que hay algunas heridas de guerra en la adopción de este proceso. Tal vez esos elementos que tal vez no funcionaron como ustedes esperaban, Laura, Yolanda. No sé si nos quieren comentar algún ejemplo. Pues sí, yo creo que lecciones aprendidas varias. Una de ellas es reconocer que la agilidad perfecta no existe. El pensar que vamos a implementar un marco Scrum y un marco Safe, un marco Kanban al pie de la letra, no es posible. Hay que llegar a un nivel de equilibrio donde escojamos como unos mínimos que nos den estructura a la hora de la implementación, pero también la adaptación a la realidad de la compañía. Entonces creo que la primera lección aprendida es que esa agilidad perfecta que nos plantean de pronto en términos de metodologías
no existe, sino que lo que sí existe son las capacidades de adaptarnos y de poder implementar en equipos de trabajo concretos estas mejoras de colaboración, de entrega y de ejecución. Creería que esa es la primera. La segunda es que en la medida que este tipo de proyectos vengan respaldados por la alta dirección, van a tener mayor impacto en la compañía. Entonces, creo que el contar con el mayor nivel de patrocinio es importante para que estas transformaciones funcionen y sean una realidad. Y creo que la tercera lección aprendida es que la cultura, como tú lo mencionabas, Laura, siempre va a ser el reto. Los comportamientos de las personas va a ser siempre allí un tema a trabajar, pero también una oportunidad. Y es muy bonito ver cómo acompañando realmente a los equipos, escuchándolos, dándoles el contexto, se ven resultados. Y creo que vale la pena invertir en las personas porque los resultados sí se ven. Excelente, Sí, Yolanda. completamente de acuerdo y sobre todo que no hay que forzar la adopción de esta cultura ágil, ¿no? En algunas organizaciones todo tiene su tiempo y la podemos llevar en dos velocidades, ¿no? Y que vaya calando. Pero si la queremos transformar de golpe, al final la vamos a matar, ¿no? De menos a más y tal vez con mucho empoderamiento y una visión también desde arriba, abrazar, digamos, estas nuevas metodologías y dar los recursos y la visión al respecto, ¿no? Con un liderazgo constructivo. Y eso implica pues, que lo entendamos todos desde los lugares de la organización que nos corresponden. Yo tengo una última pregunta, no sé si llegan algunas preguntas adicionales vía Slido, pero a propósito de la charla que nos dio Doran hace unos minutos, ¿no? Y esta quería dirigírtela a ti, Laura, ¿no? ¿Qué podría aportar esta nueva tecnología en conjunción con los métodos ágiles en nuestra industria? ¿Cómo haces ese empalme? ¿Cómo lo harías, no? Pues después de la magnífica presentación, la verdad poco que añadir, pero simplemente decir que la inteligencia artificial puede ser una herramienta, el copiloto, ¿no? O el pepito grillo, como decimos muchas veces en España, ¿no? Hay una parte importante de esta nueva tecnología que son los sesgos, ¿no? Entonces, en la creación de un proyecto con las tecnologías ágiles, precisamente pues para ver toda la experiencia de usuario, cómo podemos mejorar la experiencia de ese cliente, puede que haya un sesgo en el producto, puede que haya un sesgo en el método, ¿no? Entonces, esas inteligencias artificiales, con la acumulación de datos, pueden darnos una pista, ¿no? Eso sería una parte. Luego, otra parte muy importante que tenemos en las infraestructuras de mercado es que consumimos, o al menos tenemos, ingente cantidad de datos. Y esos datos están en los silos, como hablábamos, ¿no? Si somos capaces de colocar, mediante la inteligencia artificial, los datos, explotarles y sacarles valor, podremos dar un valor añadido mucho mejor a nuestros clientes, ¿no? Entonces, yo creo que en las fases o en las 4Ds que se dice, ¿no? De las tecnologías ágiles, desde lo que es el discovery, el design, el deployment, podemos de alguna manera aplicar estas metodologías ágiles y a través de ellas mejorar esa entrega de producto o esa entrega de procesos. Creo que ya. ¿Ahora sí? Ahora se te escucha. Mira, subieron el ¿Qué pasó? volumen, me he dado cuenta, lo suben. Creo que hemos cubierto la mayoría de los temas, tal vez solamente invitarlos a una reflexión final con respecto a Ágil para nuestra audiencia, tal vez por dónde empezar o profundizar para aquellos que ya están comenzando a adoptar esta nueva metodología. ¿Qué recomendación, una recomendación que quisieran compartir con la audiencia de su experiencia? Tal vez Laura. Pues yo diría que las metodologías ágiles hay que perderlas el miedo, hay que perder el miedo al fracaso y nos van a llevar a la innovación y a la agilidad en la organización y realmente a crear valor, ¿no? Perfecto, gracias. Yolanda. Creo que es importante lanzarnos al agua, probar. Inicialmente un piloto, por ejemplo, ayuda muchísimo. Ese aprendizaje, capitalizarlo para luego llevarlo a un siguiente nivel, creo que es una forma práctica para implementar agilidad en nuestras organizaciones. Excelente. Y Pedro, finalmente una recomendación para nuestra audiencia. Sí, yo sería de la idea de pensar bien en el proyecto antes, porque yo no estoy seguro que todos los proyectos quepan dentro de la estrategia ágil, ¿no? Correcto. Yo creo que no en todos los casos los beneficios cristalizan de la misma manera, ¿no? Yo creo que hay
hay que primero pensar bien hasta qué punto. Para poner un ejemplo, si el proyecto es muy pequeñito, si el grupo es pequeño, quizá implementar la tecnología ágil se convierte más en un estorbo que en una ayuda. O redundancia, claro. Esa sería mi reflexión. Claro. No, yo creo que es, al final recapitulando, ¿no? Creo que hay que perderle miedo a aprender esta nueva metodología, ¿no? Dar el primer paso, saber dónde funciona, dónde tal vez no funciona tanto, ¿no? Ir empezando progresivamente. Mucho trabajo con los equipos, desde el liderazgo hasta los colaboradores. Practicarlo, ¿no? Practicarlo en diferentes espacios donde haga sentido. Y creo que al final todos los elementos tratan de alguna manera hacer estos cambios culturales y romper estas barreras, ¿no? Y en última instancia esto se va a traducir en organizaciones más rápidas, más innovadoras y sobre todo clientes más contentos. Entonces, con esto terminamos este panel. Únanse conmigo, por favor, a un aplauso a nuestros panelistas. Gracias.